A grabar. Gracias, Franci. Justo en tiempo. Bienvenidos a nuestro programa El Maíz, Origen y Ritualidades en la Cultura Náhuatl. Muchas gracias a nuestro equipo de interpretación por enraizarnos en la justicia del lenguaje y muchas gracias a todos ustedes para elegir estar aquí con nosotros. Hoy día sé que hay muchas oportunidades para distraernos, especialmente cuando estamos enfrente de una pantalla. Entonces, nos invito, si podemos, a quitar nuestros teléfonos de nuestra vista, ajustar nuestro zoom al modo de pantalla completa y honrar cualquier herramienta que tenemos para estar presentes. Hemos elegido estar aquí y es un gran regalo poder estar presentes con los maestres que se unen desde México esta noche. Gracias por estar aquí. Yo me llamo Ceci, coordino los programas de Soulfire Farm en español, como este, y formo parte del equipo de agricultores. Este taller es el primer evento en nuestra serie bilingüe Maíz mi raíz, que se enfoca en el maíz. A finales de mayo sembraremos una milpa y en septiembre tendremos un taller de cocina tradicional enfocado en el maíz. Y creo que las dos personas que están facilitando esos talleres están aquí con nosotros esta noche también. Entonces, qué lindo estar todos juntos. Am, y para hablar un poco de Soulfire Farm, es una granja de formación afroindígena comprometida con el fin del racismo y la siembra de la soberanía en nuestro sistema alimentario. Nos enfocamos en tres ejes de acción: alimentar a nuestra comunidad, cultivar las capacidades de agricultores negros, indígenas y de color, y sembrar el cambio políticamente. Antes de presentar a nuestros facilitadores, les presento a Franci, quien estará apoyando con cualquier duda técnica esta tarde. Hola a todos, bienvenidos al espacio y gracias por estar aquí con nosotros. Me llamo Franci y esta noche estaré aquí junto a ustedes para apoyar en acceder a la tecnología. Eso incluye la interpretación. Si tienen alguna duda, por favor, mándame un mensaje directo y yo podré ayudarles. Muchas gracias. Muchas gracias, Franci. Y por fin, con mucha emoción, les presento a sus facilitadores, Geu Bautista Martínez y Petra Martínez Serrano. Yo tengo el gran honor y placer de estudiar con el maestro Geu. Geu nació en el sur de Veracruz, en la comunidad Huazuntlan. Actualmente es docente de lengua y cultura náhuatl en el colectivo Yolitatol, donde es co-creador. Geu tiene una maestría en didácticas de lenguas y culturas indoamericanas. Sus abuelos fueron ritualistas. Ambos se encargaban de solicitar la lluvia para la siembra a Tlaloc. Ellos le enseñaron la conexión con nuestros espacios, los ríos, los cerros, los bosques, la tierra. Desde su cosmovisión, los espacios están resguardados por guardianes a los que hay que pedirles permiso para ingresar. Desde esa cosmovisión, entiende al maíz como una de las semillas entregadas por nuestra deidad creadora, Ompacototoi- Ompacatotiotzi, y a las ofrendas que tenemos que seguir haciendo a nuestras deidades y a la Madre y Padre Tierra para recibir buenas cosechas. La maestra Petra Martínez Serrano es un hablante de la región huasteca del estado de Hidalgo, México. Nació en una pequeña comunidad ancestral llamada Acatepec, Hidalgo. De muy pequeña solo hablaba en náhuatl y en el cuarto grado empezó a hablar en español y poco a poco lo fue perfeccionando. Como descendiente de un pueblo originario, creció viviendo con las costumbres y tradiciones propias de esta cultura. Seguían el ciclo agrícola, sobre todo observando el desarrollo del maíz, que es la base de nuestra alimentación y la del mexicano en general. Realizó su preparación académica en la educación y estuvo haciendo esa carrera ya 30 años en diferentes estados, especializándose en la educación primaria y educación especial. Después de muchos años como una maestra, actualmente está pensionada del trabajo y desde el 2017 se dedica a compartir la gran riqueza cultural, la herencia de sus ancestres. Hewi Petra Mashimopanoltikan
Niolpakmiki, Niamechkita. Bienvenidos, mi corazón está muy emocionado de verles y es un honor tenerles aquí con nosotros. Gracias por compartir sus conocimientos y les paso la palabra a Heu primero. Bueno, bueno, muchas gracias. ¿Ustedes comparten la presentación? Sí, va. Bueno, Sí, creo que Francis, sí puedes compartirlo. Gracias. bien. Bueno, pues tlazocamatimiac, tlazocamati canican axcan axcanti ticatej, axcan iuan itlatos en kenin ones en Sintli. Bueno, muchas gracias. Lo que me toca a mí compartir es un poco acerca de cómo aparece, cómo surge el maíz en nuestra cosmovisión. Me voy a enfocar en tres momentos. La primera es la época prehispánica, posteriormente una época contemporánea en una parte de Veracruz, al sur de Veracruz, y la última parte es en la zona de la Huasteca, que es justo el ritual Chico Mechochi. Bueno, y, y entonces, para esta primera parte, si gustas compartir la primera diapositiva, por favor. Ajá. Y bueno, en esta primera parte de la... Ok, bueno, lo que ustedes ven aquí es en la zona donde voy a platicar un poco de manera general. Este es el lugar donde se llevan a cabo las actividades, las ritualidades. Y bueno, la primera parte tiene que ver mucho con esta época prehispánica, la época de los aztecas, la época de los mexicas, y, y entonces había una vez que se crea el mundo, en la cosmovisión o en la cosmología hay cinco mundos. Y bueno, no voy a explicar esos mundos, solo voy a hacer mención. Eh, Ahora estamos en el quinto sol, el llamado quinto sol, y ya se ha creado la humanidad, ya está creado los animales, los espacios, y bueno, las deidades en este quinto sol se preocupaban por qué van a comer las personas. Ajá, entonces los habitantes de este quinto sol, que es nuestra era, nuestra época, las deidades se preocupaban por qué iban a comer. Y entonces en la mitología es que Quetzalcóatl, en la deidad principal, Quetzalcóatl se convierte en una hormiga y entra en un cerro llamado Tonacatepetl, que es el cerro del sustento, que es el cerro de la carne, de nuestra carne, y ahí, convertido en una hormiga, logra sacar un grano de maíz y entrega a las personas que para la época se les nombra como macehuales. Macehuales son las personas creadas por las deidades. Ajá, entonces el Quetzalcóatl entrega la semilla para que los macehuales, puedan sembrar y sea el sustento. Bueno, los macehuales son personas creadas por las deidades. Ajá. Bien, hombres y mujeres. Ujú. Bueno, entonces los más iguales, ellos domestican el maíz y la primera forma del maíz que se conoció, pues es el de Sinteot, que es la deidad principal del maíz para la época, ¿no? Ajá, entonces este primer maíz se empieza a domesticar, ajá, y se empieza a reproducir. Y claro, dentro de esta cosmovisión, el maíz, desde la época prehispánica, hay una deidad asociada al maíz,
que en este caso se le conoce como Centeotl. Centeotl es la deidad del maíz o el dios maíz, como quieran nombrarle. Ajá, y hay una compañera, una persona, una pareja de Centeotl llamada Chicomecoatl. Chicomecoatl es 7 serpientes y ambos representan el corazón del maíz, ambos. O sea, si ustedes traen a la imagen un grano de maíz, lo que representaría el corazón de ese grano de maíz es Centeot y Chicomecoatl. Ellos son las deidades principales del maíz para la época prehispánica. Bien, ajá, y en esta misma época prehispánica, antes de las cosechas, antes de la cosecha del maíz, se hacía una ritualidad dedicada a Xiluen. Xiluen es una deidad femenina que es la deidad del elote tierno y que para nuestra época contemporánea se sigue realizando todavía esta festividad, esta ritualidad dedicada a nuestra deidad. Ella es la deidad femenina del elote, es el elote tierno, pero es una deidad femenina. Ajá. Bien, entonces, un poco para replantear lo que les menciono, es que en la cosmovisión de la época prehispánica, Quetzalcóatl aparece como creadora de la humanidad y él entrega el grano de maíz a los macehuales. Ajá. Y los macehuales domestican el maíz y esta domesticación del maíz pues aparece como Centeot, la deidad del maíz, y junto a su compañera llamada Chicomecoatl, que son los primeros padres de la agricultura para la época prehispánica. Ajá. Y posteriormente va mucho más en nuestra época contemporánea, aparece otra historia que tiene que ver con otra deidad también denominada deidad del maíz, y se le nombra como Tamacatzin. Tamacatzin es una deidad del maíz y aparece en la tierra convertido en un huevo. Ajá, y este huevo estaba a la orilla de un río, a la orilla de un río, y dos abuelos, lo recogieron y se lo llevaron a la casa donde habitaban ellos, y ellos empezaron, digamos, a criar este huevo o empollar este huevo hasta que en 7 días nació Tamakatsi, convertido en un niño, ajá, y este niño, su cuerpo, bueno, su cara era como la cara que todos tenemos, normal, pero sus brazos, era parte de granos de maíz. Ajá. Entonces, en 7 días, el número 7 dentro de la cultura náhuatl es muy importante. El 7 representa los puntos cardinales, los 4 puntos cardinales, y, el 5 es el cielo, el 6 es la tierra, y el séptimo es el Mictlán, es el Mictlán, el mundo que existe debajo de este plano que conocemos, ¿no? Entonces el número 7 es muy importante dentro de las ritualidades. Ajá. Bueno, en la historia de Tamakatsin es que conforme va creciendo la deidad, los abuelitos o los abuelos se lo quisieron comer porque ellos eran caníbales, y entonces cuando él escucha el plan
de que los abuelos se lo querían comer, Tamakatsin logra huir de la casa y, y logra pasar por un sembradío de maíz. ¿Bien? Los abuelos lograron, bueno, los abuelos lo persiguieron dentro en este sembradío de maíz y lograron herirlo, parte de su cuerpo, lograron herir a la deidad de Tamakatsin y donde fue regando la sangre de Tamakatsin, esta planta de maíz o el grano de maíz al final se convierte en lo que ahora conocemos como el maíz rojo, que es un grano de maíz, pero rojo. Hay diferentes colores y cada uno de ellos, dentro de la cosmovisión, existe una historia. ¿Por qué es negro? ¿Por qué es amarillo? Pero en esta historia solamente nos quedamos con la historia del maíz blanco y el maíz rojo. Ajá, entonces cuando Tamakatsin iba huyendo en esta milpa, logran herirlo y la sangre que va brotando de su cuerpo, entonces esta sangre es lo que ahora conocemos como grano de maíz rojo. Aquellas plantas de maíz que no lograron, que no alcanzó la sangre, solo se quedaron así, en color blanco, ajá, así como ahora lo conocemos. Bien. Ajá, y bueno, dentro de esta huida de lo que de Tamakatsin llega a un lugar como en un cerro, ajá, y le pide Tamakatsin, le pide al tlacuache que cuando se acerque la abuela, que el tlacuache prendiera fuego, ¿no? Pero el tlacuache se quemó su cola y entonces no pudo prender el fuego. Como se quemó, por eso ahora los tlacuaches tienen esa parte de la cola sin pelos. Ajá, entonces esto tiene que ver con esta historia de Tamakatsin. Entonces el tlacuache no pudo prenderle fuego a la abuela y Tamakatsin le pidió ayuda a, a un armadillo y el armadillo le dijo que sí, solo que tendría que ponerle una armadura muy fuerte que resistiera el fuego y por eso es que ahora los armadillos tienen ese caparazón muy fuerte que logra resistir el fuego. Entonces el armadillo es el que logra prenderle fuego al lugar donde estaba Tamakatsin, era como un cerro, entonces logra prender el fuego y la abuela se queda encerrada en este círculo de fuego y se quema la abuela, ¿no? Entonces, a partir de las cenizas de la abuela, se dice que se nacieron o surgieron algunas frutas, algunas verduras. En el caso del chayote, ajá, fue a partir de la ceniza de la abuela, que ella es, digamos, la deidad de los chayotes, toda aquella fruta que parece que tuviera como espinas, ella es la deidad principal. Bien. Posteriormente a este momento de que una vez fallece la abuela, Tamakatsin se fue a vivir a un lugar muy cerca del mar y ahí empezó a enseñar el cultivo del maíz a los macehuales, a los más iguales. Pero durante este proceso, Tamakatsin va con el rayo viejo del sur. El rayo es la deidad principal que trae las lluvias, que trae
las nubes cargadas de agua, y entonces a él Tamakatzin le pide al Rayo Viejo del Sur que, que cuando mande la lluvia, que no lo mande tan fuerte, que solamente sea moderada la lluvia para que él pueda crecer. Ajá, pero también le pide Tamakatsi, le pide al rayo viejo del sur, a la deidad de la lluvia, le pide que antes de llover, que avise, y entonces el rayo viejo del sur avisa con los truenos. Entonces, antes de llover, por eso ahora en nuestra época, antes de que llueva, hay truenos, ¿no? Posteriormente a los truenos viene un poco de viento y finalmente la lluvia. Esto sucede porque así lo solicitó la deidad del maíz, Tamakatsin, así lo pidió para que la gente supiera en qué momento ya iba a empezar a llover y que todos pudieran como resguardarse dentro de sus casas. Ajá. Y entonces esa forma en la que Tamakatsin enseña el cultivo y además a solicitar la lluvia, esa misma forma es lo que llevamos a cabo ahora en esta época contemporánea. Entonces, antes de las siembras, normalmente se pide las lluvias. Nuestras ofrendas, nuestras ritualidades para la petición de lluvia inicia en mayo. El 3 de mayo inicia las peticiones de lluvia para posteriormente la siembra. Ajá. Bueno, y tenemos el tercer momento. El tercer momento es ya en esta parte de la cosmovisión de los nahuas de Chicontepec, que es parte de Veracruz, en la Huasteca veracruzana, y está muy, muy conectado con la Huasteca hidalguense, de lo que nos va a compartir la maestra Petra. En esta cosmovisión aparece nuevamente el quinto sol. El quinto sol es concebido por una deidad que nosotros conocemos como Ompakatotiotzi. Ompakatotiotzi es el equivalente, una deidad creadora, es el equivalente a Quetzalcóatl en la época prehispánica. En esta época contemporánea y en la cosmovisión de los nahuas de Chicontepec, aparece un Pacatotiotzi como una deidad que crea todo. Ajá. Crea a las mismas deidades, crea también a los más iguales, hombres y mujeres, crea los espacios, lo que ahora conocemos, los ríos, las cascadas, los bosques, los árboles, todo lo que ahora conocemos, un Pacatotiotzi lo crea junto con su forma femenina, pero insisto, aquí no voy a hacer mención, solo vamos a hacer mención acerca de Chicomechochitl y su, y su compañera, que en este caso es Macuilxochitl. Bien, entonces, una vez que ya se crea Ompacatotiotzi, crea la humanidad, Ompacatotiotzi entrega las semillas a la humanidad, a los masehuales. Entonces él entrega el maíz, el amaranto y el frijol como sustentos, como los primeros sustentos, como la primera comida que debe ser primordial en la dieta de los nahuas. Además, cuando Pacatotiotzi junto a otras deidades femeninas y masculinas crean a los masehuales, la humanidad o los masehuales fueron hechos por pasta de maíz y además los huesos de nuestros ancestros. Entonces, por nuestro cuerpo está hecho de maíz de acuerdo a la cosmovisión de los nahuas de Chicontepec, ¿no? Y por eso es que nuestro sustento principal es el amaranto y el frijol, y ahora en los cultivos también se siembra el maíz
el frijol y la calabaza como una forma integrada dentro del cultivo y además representa el sustento principal. Bien, y un Pacatotiotsi dijo a la humanidad que este sería nuestra carne y nuestra sangre. Y él se va a lo que conocemos como el Ilhuicat. El Ilhuicat es el cielo. Ajá. Y le pide a las deidades, a todas las deidades, que ellos no se vayan, ellos se queden aquí en este plano, cuidando y protegiendo, ayudando a los masehuales, a las personas. Entonces, cada una de las deidades que ustedes ven ahí en pantalla, cada una de las deidades tiene un rol principal dentro de las ritualidades. Ajá. Y para este ritual particularmente, solamente hablaremos de Chicomechochitl y Macuilxochitl. Bien, ajá, hasta aquí mi participación para darle espacio a la maestra Petra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Heu, por esa bella presentación y le invitamos a la maestra Petra si quiere empezar la suya. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, Bien. Mi nombre es Petra Martínez y yo voy a presentarles un poco de lo que es nuestra ritualidad al maíz. Y le puse como título El ritual de Chicome Xochitl. Y aquí les puse que un pueblo que se identifica con su cultura es un pueblo invencible. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos cultivando y compartiendo nuestros valores culturales a muchas personas y más actualmente por los medios de comunicación, pues seguimos nosotros a las nuevas generaciones haciéndoles saber aquellas enseñanzas, aquellos conocimientos y nuestra lengua y todo lo que heredamos de nuestros ancestros. Siguiente, por favor. Aquí les doy una reseña un poquito de lo que es el Otlamanalistli, en la ofrenda al elote. El Otlamanalistli, fiesta del elote, ofrenda del elote. Para nosotros los huastecos es muy importante la veneración al sagrado maíz, que como deidad lo conocemos como Chicomechochitl. En la Huasteca vivimos el año en dos momentos o en dos fases. La primera es el ciclo de la vida o la fase de la vida y luego después la fase de la muerte. Para nosotros el maíz es una semilla sagrada, ya que es la semilla, la planta que nos da la vida, que nos mantiene vivos, que nos mantiene caminando. El maíz, con la ayuda de los cuatro elementos, la tierra, el agua, el calor y el viento, maduran, crecen y nosotros lo cuidamos como un niño, como una niña, porque después será nuestro padre, nuestra madre, que nos alimentará, que nos fortalecerá mientras peregrinamos en esta tierra. Por eso los huastecos cosechamos el maíz también en dos momentos, el Xopanmili o la siembra de lluvias y el Tonalmili, que es la siembra o la cosecha del tiempo de secas o tiempo de calor. En el tiempo de lluvias o el Xopanmili
es la fase en donde, o la temporada en que nosotros cosechamos, pues el maíz en mayor parte. Y por eso en esta temporada del Chopanmili nosotros hacemos 7 rituales. El último, el séptimo ritual es el de los Lamanalistli, la ofrenda del elote, en donde agradecemos al sagrado maíz por darnos la vida, porque se ha quedado con nosotros, ya que cuando tenemos el elote estamos seguros que tenemos ya maíz para esa temporada o quizá para más tiempo. Por eso, en este ritual nosotros veneramos, rezamos a nuestro sagrado maíz con danzas, con música, con alimentos. Todo el pueblo nos congregamos en un cierto lugar en donde primero hacemos los preparativos para esta gran fiesta. También preparamos los alimentos que compartiremos con toda la gente de la comunidad y también las personas que nos visitan. También nosotros compartimos la música, nuestro pan, nuestro café. Danzamos alrededor de nuestro elote, de nuestro maíz tierno. Le damos muerte al mapache, que es el animal que perjudica nuestros mateados, perjudica nuestras siembras. Y así, en este último ritual, para nosotros es tan importante porque con este cerramos el ciclo de la vida, el ciclo de Chicome Xochitl, nuestro dios maíz. Después del séptimo ritual, que es más o menos hasta el 28 de septiembre, porque el día 29 de septiembre iniciamos una nueva fase, un nuevo ciclo, que es el ciclo de Miquistle, Dios muerte, en donde el 29 de septiembre hacemos la primera ofrenda, para luego concluir en 62 días. Siguiente, por favor. Bien. Aquí en la Huasteca nosotros seguimos el ciclo agrícola. Esto viene desde tiempos inmemoriales. El cultivo del maíz para las culturas de la náhuatl es fundamental. Desde antes de la llegada de los españoles, los pobladores de estas tierras adoraban al maíz y suplicaban que cada año fueran las cosechas mejores. Y los nahuas de la Huasteca hasta hoy continúan orando y bailando a la deidad Chicome Xochitl, sagrado maíz. Nosotros los huastecos hasta hoy continuamos bailando. Nosotros desde tiempos inmemoriales hemos recibido de nuestros ancestros que somos hijos del maíz, hijos de la tierra, hijos del sol, del agua y del viento. Porque si uno de estos elementos nos falta o no llega de la manera adecuada, no tendremos maíz. El maíz es nuestro sustento y entonces nosotros sufrimos hambre y calamidades. El maíz es el alma de nuestro existir, no solo de los huastecos, sino de todos los mexicanos. Los elementos de la naturaleza dan vida a nuestras cosechas y éstas nos dan vida a nosotros. Por eso que tenemos esta encomienda de cumplir el mandato Nahuatilis, el mandato supremo. Así cuenta la leyenda. Los dioses dijeron, ¿quién será a cargo de nuestras semillas, de nuestras cosechas y frutos de la tierra? Y dijeron los sabios, los señores, los conocedores de las cosas ocultas, los dignos de las tradiciones, ya que esta tierra nos la ha entregado el Señor nuestro. Es nuestro don.
al Señor del viento, al del agua, al Señor del suelo, al Señor del fuego, lo acompañarán siempre. Y solo un día tenían que invocaban, le hacían súplicas y ofrendas a su Dios, y su nombre era Chicomexochitl. Y eran tan respetuosos de las cosas del Creador que todo lo que les decían lo hacían, lo cumplían, y se estableció el canto, se creó la música y se formó la danza, para que así ofrendemos siempre, y nuestro Dios, el que creó todo, nos siga dando por siempre nuestro alimento. Así sucede en la Huasteca, cuentan los abuelos. Aún hoy, en estos días, la región huasteca, a la llegada de los españoles, en un principio fue una zona disputada por Nuño de Garay y Hernán Cortés, pero Cortés fue quien asegura y reafirma la Huasteca. Otro español fue Nuño de Beltrán de Guzmán, quien arribó a la Huasteca entre 1527 y 1529. Este apresó a miles de indígenas y los envió al Caribe. Hubo mucha resistencia por parte de los pueblos originarios y por eso la evangelización fue muy lenta. Una de las armas que apoyaron a los indígenas a resistir fue la lengua, ya que los misioneros, tanto franciscanos como agustinos, no la conocían. Los agustinos fueron quienes hacen la primera evangelización, que años más tarde fueron retirados del país por cuestiones políticas del gobierno mexicano. Hasta en 1923 llega el primer obispo diocesano a Huejutla y reinicia una segunda evangelización, quien al darse cuenta que los nativos asistían al Xochicalli, Casa de la Flor o templo tradicional, y adoraban a Chicomexochitl, tenían música y danza, y que tienen a los Xochiconeme, niños maíz, mandó destruir los Xochicalli y los Xochiconeme. Pero 20 años más tarde llega a la Huasteca una gran hambruna. La escasez era tal que tuvieron que comer raíces y tallos de algunas plantas. 3 años duró esta sequía y sin maíz no se daba ninguna cosecha. Los huastecos entonces retoman los rituales y así Dios Chicomexochitl volvió, porque fueron a ofrendar al cerro sagrado Postectli y solo entonces el alimento volvió y desde entonces no dejamos de ofrendar para tener el sagrado maíz. Para nosotros el número 7 es muy importante porque para nosotros el maíz florece 7 veces. Axtuhuixochitl, tlahuismalotía, es el momento en que brota pero sin salir de la tierra. Ompaxochitl, hueponi, tlacahuani, la matita del maíz brota de la tierra, le han salido como 3 hojitas y ya se ve. Expaxochitl, miltlacualistli, el maíz ha crecido como un poquito más de medio metro y ya tiene todas las hojas alrededor. Napaxochitl, tlamimiliwe, es cuando ya creció y tiene como en la punta, se enrollan las hojitas preparándose para que empiece a salir la espiga. Aquí en la quinta flor o quinto flor es cuando el elote tiernito apenas empieza a salirle el cabellito. Chicuacenxochitl, en el chicuacenxochitl el elote ya le sale el cabello completamente, es el chicuacenxochitl, y entonces la espiga empieza a tirar el polen para poder fecundar y así pueda tener granos el elote. Y Chicomexochitl
Calcahuani, es cuando ya el elote está tierno y entonces ya nosotros hacemos esta ofrenda. Bien. Nosotros, como decía el maestro Jehú, creemos, todas nuestras deidades son duales y por eso nuestras ofrendas van en dualidad. Esto quiere decir, no como lo entendieron los españoles, para nosotros, ofrendarle al viento bueno y al viento malo no es como el infierno, como el castigo, sino que lo entendemos como el agua es buena porque nos da vida, riega nuestras plantas, pero es mala cuando llega en abundancia, cuando llega en ciclones y entonces pues destruye en vez de ayudarnos. Aquí en esta ilustración vemos la dualidad. Vemos al sagrado maíz vestido de niña y vestido de niño. Y por eso nosotros lo cuidamos como si fuera nuestra niña, como si fuera nuestro niño, para que pueda desarrollarse, para que pueda crecer. Porque cuando madure nuestro maíz, entonces se convertirá en nuestro padre, en nuestra madre, que nos va a alimentar y que nos va a dar fortaleza. El siguiente, por favor. A partir de mayo, nosotros, como les decía, seguimos el ciclo agrícola, seguimos el proceso del maíz. Entonces, ¿qué es la velación de la semilla? También la Iglesia Católica le llama bendición de la semilla. Para nosotros, la Iglesia Católica, para reprimirnos, pues nos puso santos o fiestas de santos. Entonces nosotros nos fuimos acercando, pues, a esas fiestas, pero siempre con nuestra ritualidad. Entonces, la Iglesia Católica celebra la bendición de las semillas el 15 de mayo, día de San Isidro Labrador, porque para la Iglesia Católica o los católicos, San Isidro Labrador, pues es el santo patrono de las cosechas. Entonces nosotros hacemos la velación de nuestra semilla. Nosotros llevamos nuestra mazorca seca o ya desgranada en canastitos que son de uso ceremonial. Y entonces nos reunimos y nosotros, para poder conectarnos con la divinidad, usamos la música. Así como en otras culturas, pues usan algunos alucinógenos. Para nosotros no, nosotros solamente es la música. Por eso nosotros la música en nuestros rituales es música en vivo. Entonces, bailamos toda la noche. Y en la madrugada, ya muy temprano, como a las 4 de la mañana, subimos al cerro para ofrendarle al viento. Ahí dejamos nuestra ofrenda, que consiste en unos pollitos vivos y los ponemos en una asta que tiene 7 listones, que son los siete puntos energéticos para nosotros, lo que ya les explicaba el maestro Jehú. Son los 4 puntos cardinales, el arriba, el en medio, Tlaltipactli, o la tierra, y el inframundo. Entonces, nuestra semilla, pues la llevamos también y allá bailamos, dejamos nuestra ofrenda y ya bajamos. Y de ahí ya nos regresamos a nuestras casas con nuestra semilla que vamos a llevar a sembrar posteriormente. Para el 13 de junio, día de San Antonio, es el día de la siembra. Entonces, la noche anterior remojamos nuestra semilla y en la madrugada la escurrimos, prendemos nuestras velas, nuestros ahumadores, para pedirle al Chicomechochitl que bendiga esa semilla, nos ayude a que
a que nos den buenas cosechas y así se lleva a sembrar a las milpas esta semilla que ya la velamos, que ya la resguardamos, que le estuvimos poniendo ofrendas y ahora por último pues otra vez ya para llevarlo a la milpa y es el día de San Antonio, en San Antonio, y no sé cuál de los dos San Antonio, disculpe, se me fue la onda. Bien, siguiente, por favor. A la siguiente diapositiva, por favor. Ahí vamos. Ahí es cuando llegamos al cerro. Bien. Así el amor se fijaron que llegaban las personas y hacían una como reverencia. Ahí besan o hacen la reverencia al altar donde se van a poner las ofrendas. Y así es como nosotros vamos dejando mm, nuestras ofrendas que trajimos. Y después a los animalitos, los pollitos que llevamos están vivos y los dejamos vivos, ya que el águila va a bajar por ellos. El águila es el animal que vuela más alto, que ve de frente al sol, entonces se encargará de levantar nuestra ofrenda y llevarlo a Dios Sol para que los reciba y nos pueda enviar sus rayos no tan candescentes, sino solamente lo necesario para que se caliente a nuestra cosecha y entonces pueda dar frutos. Para los nahuas de la Huasteca, el cerro sagrado es el espacio donde las energías de los 4 rumbos nos llegan atraídos por el viento. Después de este ritual, esperamos a que la lluvia moje la tierra. Después de la bendición de la semilla, ya fuimos al cerro. Entonces, lo que les decía, vamos a esperar a que la tierra se moje para después, el 13 de junio, pues entonces se hace la siembra. Y así vamos siguiendo nuestros rituales, vamos siguiendo el calendario de la Iglesia Católica. Como les decía yo, vamos a sembrar el día 13 de junio. Y el día, entonces, llueve, pero para el mes de julio empiezan las lluvias más fuertes y tenemos que ofrendar también para que los vientos y las lluvias no nos lleguen con tanta cantidad. Y esa ofrenda se hace el día del 25 de julio, que es el día de Santiago, Santo Santiago. La ofrenda del agua lo hicimos un mes anterior también. Cuando si vemos que va a llover demasiado, pues vamos a llevar ofrenda
a los manantiales, que es el día de San Juan, el día 24. Y posteriormente del 13 de junio y del 25 de julio, ya nos vamos a pasar hasta lo que es el 15 de agosto, porque en el mes de agosto el sol viene nuevamente con mucha fuerza y otra vez ofrendamos para que el sol solamente sus rayos pues nos calienten, que no nos llegue tan fuerte, porque si no nuestras plantas no van a crecer y entonces pues se va a secar todo, y por eso siempre nosotros estamos cuidando nuestras ofrendas. Los tlamatini, los sabios, los ritualistas siempre están pendientes con la adivinación, cómo vienen las aguas, cómo vienen los vientos, y entonces ellos son los que organizan para que nosotros podamos apoyarlos con nuestras ofrendas y reunirnos todos, y entonces pues ya vamos haciendo nuestros rituales pidiendo pues de los 4 elementos pues que no nos lleguen con tanta fuerza, sino que solamente lo necesario. Y el último ritual prácticamente, que es el del 15 de agosto, le llamamos Tonalquetzalistli. Ahí es el parar el sol. Nuevamente ponemos nuestro poste con los 7 colores que simbolizan los 7 puntos cardinales. Bailamos y nuevamente dejamos nuestra ofrenda al viento, dejamos amarrados los listones, el poste, los pollitos, y como les decían, que el águila es quien se encarga de llevarlos, de ofrecerlos al sol, porque es quien pues vuela más alto, y se los dejamos a él para que vaya a llevarlos, y así nuestra ofrenda sea aceptada y podamos tener lluvias, podamos tener un sol moderado, vientos también moderados, que tengamos ciclones, que no tengamos el norte muy fuerte, para que así nuestros mateados pues puedan ir creciendo según la necesidad. Es lo que nosotros le pedimos a Dios Chicomechochitl, y a los encargados del agua, a los encargados del viento, a los encargados de las lluvias, que son los que mandan los truenos, los que mandan los rayos, los relámpagos. Todos ellos los mencionamos y les ponemos nuestras ofrendas. Así es como luego poco a poco vamos avanzando en esta ritualidad de seguir nuestro mateado, de seguir nuestro maíz. El cerro que por ahí creo vieron es el Cerro Postectli, es el gran cerro sagrado para los huastecos. Nosotros los huastecos pues estamos en una región muy grande. Aquí en México empieza desde cerca de Querétaro, una partecita, San Luis Potosí, Hidalgo y Veracruz, lo que es la parte norte, y todos nosotros pues seguimos este siglo agrícola, seguimos esta ritualidad, aunque ya en las grandes ciudades, o por ejemplo los que están más cerca de lo que es la cabecera de la diócesis, pues ya no existen. ¿Por qué? Porque como les dije, que el primer obispo diocesano que llega en 1923, pues va a destruir los Xochicalli, va a destruir todo lo que representa la ritualidad Xicomechochitl. Y entonces los que estaban más cerca pues de la cabecera, pues tenían más cerca a los sacerdotes, a los religiosos, y entonces pues fueron exterminando todas estas ritualidades. Pero los que estamos más a la sierra, más escondidos, pues hasta la fecha continuamos con nuestras tradiciones y con estos valores que nuestros ancestros pues nos dejaron, y así año con año vamos nosotros realizando y viendo cómo viene el temporal, hasta concluir con lo que es el Otlamanalistli. Lo siguiente, por favor.
Ujú. Entonces, ya es en agosto, ya hicimos la ofrenda del Tonalquetzalistli o la ofrenda al sol. Ya le pedimos que no nos pegue tan fuerte. Esperamos otro tiempo. Ya para agosto nuestras plantas ya han crecido lo suficiente. Ya tienen las espigas, están ya casi por fecundarse. Empiezan a nacer poquito los elotes. Para septiembre, más o menos como en 20 a mediados de septiembre, ya muchas personas tienen ya elotes y en esas fechas las comunidades, las diferentes comunidades, pues empiezan a hacer su ritual de elotlamanalistli, la ofrenda del elote. Eh, Cada comunidad pues se organiza con sus ritualistas, con sus autoridades y con todas las personas. Llevan pues sus cosas, sus elotes, porque ya está el elote, cortamos el elote, llenamos nuestros canastos. Por ahí cuando subieron al cerro, por ahí se miró un canasto que tiene los colores rojo, blanco y negro. Esa canastita es de uso exclusivos para las ceremonias. Ya después de que hemos ofrendado en esa canasta, pues ya lo podemos usar para otras cosas. Pero primero, cuando nosotros ponemos una ofrenda, tiene que ser una canasta nueva, nuevecita, nuevecita. Y entonces, igual, cuando nosotros ya en septiembre, como después de a mediados, según como nuestra comunidad se organice y según como están nuestros elotes, porque ya empiezan a madurar, nos organizamos entonces para hacer la fiesta del elote o la ofrenda al elote, el Otlamanalistli, que es el nombre del ritual. Entonces vamos, cortamos nuestros elotes, los más grandes, traemos la mata que tenga doble elote. Esa mata pues, es la que vamos a bailar después toda la noche. Los otros elotes que trajimos en nuestra canasta, pues son las que vamos a poner en la ofrenda. Y ahí nosotros todos bailamos, danzamos. Se hacen muchas ritualidades. Realmente no es de un ratito, son de días y días. Nosotros el primer día, pues bueno, pues matamos los puercos, hacemos todo lo que son los adornos que vamos a ponerle el elote. Y al día siguiente, pues ya es ese día hacemos los tamales también. Y al día siguiente, pues ya es el ritual, entonces temprano, se hacen pues muchos rituales, y entonces, este, llega la noche y estamos toda la noche antes del amanecer, pues ya lo que es nosotros eh, eh, matamos el mapache. El mapache es un animal que daña nuestros mateados, nuestros cultivos. Generalmente nos reunimos como según la comunidad. Si es pequeña, pues se reúnen en alguna casa, si no hay xochicali. Pero como ahí en Ajatepec es una comunidad muy grande, hay un gran xochicali. Y entonces primero se reúnen y sahuman los elotes en una galera en el centro del poblado. Y de ahí van a salir en procesión con la música, con los elotes, con las matas de elote y con sus canastas de elote, danzando hasta llegar al Xochicali. El Xochicali es como un templo, como un recinto sagrado donde se venera el sagrado maíz. Y entonces por eso ahí van a ver la procesión, que van por la calle danzando, y luego ya se llega a lo que es al Xochicali, donde ya se lleva el ritual pues toda la noche.
El siguiente, por favor. Y maestra Petrastes es el Xochicali, ¿verdad? Ujú. Ahí va ya la procesión, ya sale de ahí, de ese lugar donde se congregó la gente, y entonces ahora se van hasta el Xochicalli, hasta lo que es, les decía, es como un templo tradicional, y en ese lugar pues se venera a Chicomichochtli. Ujú. Y así es como concluimos y hacemos el cierre del ciclo agrícola. Con esta ofrenda cerramos lo que es el ciclo de la vida, es el ciclo del Chicomechochitl, que es válido hasta el 29, hasta el 28 de septiembre. El 28 de septiembre es el último día que podemos hacer la ofrenda al elote, porque ya el 29 pues se va a iniciar una nueva fase, un nuevo ciclo, que es el ciclo de la muerte, o el día de la fiesta de los muertos. Para nosotros los huastecos, pues no es un día, 2 días como lo hacen las otras culturas, sino que son 62 días. Adelante.
Bien, pues si algunas personas tienen alguna pregunta, pues ahorita es el momento, por eso lo hicimos un poquito más rápido para que puedan, pues alguna duda o algo que quieran, saber. Muchísimas gracias, Heu y Petra. Entonces, si hacemos un espacio para quien sea que tenga alguna pregunta, sé que hemos visto unas preguntas en el chat y hemos estado compartiéndolos, bueno, principalmente con el maestro Heu, que les ha estado respondiendo. Entonces, cualquier preguntita, aquí estamos, tenemos unos momentos para eso. Y veo que les está llegando muchas gracias. Muchas gracias, es un honor de aprender de ustedes del chat. Entonces creo que hay mucho agradecimiento aquí en este espacio por lo que nos acaban de compartir. Dígame. No sé, sí, ya terminé. De todo no. Ángel, te escuchamos si hay una preguntita por ahí. Oh, no, es que estaba yo, es que, disculpe que no escuché Sí. bien, porque se me fue la señal un poco. No escuché, pensé que estaba, ya había terminado, todavía no estoy confundido. Ah, no, no te preocupes, aquí estamos todavía. Oh, ok. Aquí una pregunta para la maestra Petra. ¿Cuál de los rituales que compartió es su ritual favorito Mm, y por qué? el, todos los rituales que nosotros pues hacemos son importantes, puesto que cada ciclo de la vida de nuestro elote pues es importante. Entonces, siempre para nosotros pues es importante, sobre todo el inicio, que es la velación de nuestra semilla, y lo que es el agradecimiento, ya la compartición de los frutos, porque ya no solamente los seres terrenales, sino que ya compartimos ya el elote y nos estamos preparando para compartir todos los frutos de nuestro trabajo con nuestros seres queridos que ya han dejado la materia, pero que continúan en otra dimensión. Muchas gracias, Petra. Y también podrías, yo tengo una pregunta, creo que en una presentación anterior que yo te escuché hablar con el maestro Geu, habías hablado de cómo se divide el año en su cosmovisión entre el Yolistli y el Miquistli. Si puedes hablar un poquito de eso. O no sé si me escuchó, o si Geu, tú puedes contestar también. Temachtini, kena tikaki, ¿Qué tlatanilistli. no? Ah, ¿Qué no? que si puedes como un poco explicar las fases del ciclo agrícola. Ya ves que conecta, lo último conecta con la festividad Ya lo- de Mixcaíhuitl, ajá, la fiesta del Día de Muertos. Ujú. Es que para nosotros los huastecos es importante la vida, porque si no hay la vida no existe la muerte, y si no existe la muerte no existe vida. Entonces, por eso para nosotros los huastecos, venimos a esta tierra, Chicomechochitl es flor, siete flor, y para nosotros los huastecos, la flor es un elemento muy importante, por su belleza, por su energía, por su perfume. Es la máxima ofrenda a nuestros dioses, es el máximo regalo que nosotros podemos ofrecerle a una persona. Por tanto, nosotros, como hijos de Chicomechochitl, hijos del sol, de la tierra, del agua, todo eso, nosotros estamos aquí en esta tierra para hacer flores, para ser ofrendados a nuestros dioses, sobre todo a nuestro dios Chicomechochitl.
Por eso es muy, muy importante para nosotros. De hecho, todas nuestras danzas aluden a lo que es la flor, Xochitini, los hombres que se convierten en flor. Y todas casi nuestras danzas aluden al elemento flor, porque para nosotros es un elemento pues muy, muy importante. Entonces, ¿por qué? Porque la flor nos conecta con la divinidad, igual que la música. Nuestros músicos, por ejemplo, no son instruidos. Nuestros músicos desde pequeños, por alguna señal, por alguna enfermedad o X motivo, se les reconoce que son elegidos por Xicoméxochitl para hacer algo, ya sea ritualista, ya sea cocineras, ya sea, no sé, algo especial que hacen la función en estas fiestas. Y los músicos pues son elegidos por Xicoméxochitl. Y Xicoméxochitl, que es el creador de la música, de la danza y de todo, es el dios principal, pues les va a ir instruyendo. En nuestros rituales son más de 400 melodías que se tocan. Para saumar es uno, para ofrecerle los pollos es otro y así. Todo el tiempo, pues toda la noche o todo el día que dura nuestra fiesta, pues son melodías diferentes. Entonces, por eso para nosotros, desde que nace el maíz, desde que lo velamos, el maicito, y luego que lo vamos a sembrar, ya que sale, lo cuidamos, los ancianos, los niños, todos, aportamos algo en el cuidado de ese maíz. Cuando empieza a salir, pues los pájaros lo arrancan. Entonces hay que ir a cuidar al que está saliendo para que no lo arranquen los pájaros. Y luego ya va creciendo. Ya cuando está el elote tierno, también los pájaros, los pericos se lo comen, entonces también hay que irlo a cuidar, los mapaches se lo quieren comer. Todos los animales, pues hay que estarlo cuidando y espantando a esos animales para que no se acabe nuestro maíz. Nosotros siempre tenemos mucha conexión con lo que es la tierra y todos los animales. Ciertamente que cuando cosechamos, dejamos caer algunas mazorcas para que también los animales pues puedan alimentarse, no lo llevamos todo a la casa. Igual lo hacemos con la miel. Nosotros en la Huasteca en nuestra mayoría somos muchos apicultores. No lo sacamos todo, no sacamos toda la miel, sino solo sacamos una parte y una parte la dejamos para que las abejitas también puedan alimentarse. Y así, eh, como les decía, nuestra conexión de la tierra con la divinidad es a través de la música. Nosotros no consumimos alucinógenos como otras culturas. Y es muy importante, pues, por eso nuestra música es una música en vivo, porque es lo que nos conecta, nos lleva a lo que es a la espiritualidad, vamos a llamarla así, a, a esa como comunicación con nuestros dioses, y sobre todo nuestros ritualistas pues son los que van encontrando esos mensajes de nuestros dioses y nos van diciendo lo que tenemos que hacer, cuál es el ritual que sigue. Si va a hacer mucho calor, pues entonces tenemos que ofrendarle al sol, y así vamos viendo. Y Chicome Xochitl, Chicome es número 7, porque para nosotros el maíz, desde que lo ponemos en la tierra, pues tiene 7 momentos importantes, que cuando nace apenas todavía no sale a la faz de la tierra, es como una agujita, como una aguja muy, muy finita. Y luego ya como 3, 4 días después ya sale con sus 3, 4 hojitas, y es cuando los animales, los pájaros lo quieren arrancar. Y así va creciendo, y entonces nosotros vamos ofrendando, vamos le dando gracias a nuestro Dios y pidiéndole pues que nuestra cosecha llegue a su final. Y así por eso cuando ya es el elote, pues compartimos con nuestro elote nuestros alimentos y lo ofrendamos y lo bailamos y todo eso. Y y ya pues nosotros, ya el último que es el Elotla Manalistli, es la parte más importante,
porque ya con el elote, pues nosotros tenemos asegurado nuestro sustento, porque ya solamente se va a secar ya para cosecharlo y guardamos el grano nuevamente para poder subsistir la temporada hasta que llegue la siguiente temporada de siembras. Nosotros en la Huasteca tenemos dos momentos de siembra, que es la siembra de aguas, o el Chopan y el Tonal el tiempo del sol, tiempo de secas, que no llueve mucho, y la cosecha es un poquito menor, y la de las lluvias, pues es un poquito mayor la cosecha. Por eso nosotros pues seguimos a esa siembra, al de las lluvias, porque es donde hay mayor cosecha y sobre todo porque ya al finalizar esa temporada, pues continúa ya lo que es la fiesta de los muertos. Nosotros ya nos preparamos para compartir todos estos frutos con nuestros muertos. Por eso terminamos el 28 de septiembre, último día de ofrendar al maíz, y al día siguiente iniciamos la primera ofrenda a nuestros muertos, porque para nosotros el 29 de septiembre, Día de los Santos Arcángeles, para la Iglesia Católica, para nosotros Miquistle es el Dios muerte. Abre las puertas del Tlalocan, que para los mexicas es el Mictlán, para los huastecos es el Tlalocan, el lugar de la abundancia, el lugar de mucha agua, de mucha fertilidad. Así nosotros consideramos que es la parte donde vamos cuando dejamos la materia, y entonces por eso con mucho gusto, con mucho entusiasmo, pues seguimos esa fiesta hasta que llegan nuestros ancestros o nuestros familiares que ya han dejado la materia y vienen a convivir con nosotros, y durante 62 días pues nosotros vivimos esta fiesta de ofrendar, de convivir, de festejarles, de estar compartiendo toda esta riqueza de nuestros frutos. Entonces, pues eso es muy importante para nosotros, esa conexión, sino que no termina la vida en esta tierra, sino que continúa, pero en otra dimensión, ya sin este cuerpo que sufre, ya sin este cuerpo que puede caminar, pero para nosotros, pues nuestros ancestros, nuestros familiares, pues realmente vienen para nosotros, pues los esperamos y hacemos la fiesta. También pues son muchos rituales para nuestros muertos. Ya en su momento, si hay espacio, pues ya les iremos platicando cómo vamos viviendo estos 62 días de la fiesta de nuestros muertos. No sé si queda claro o hay algo más. Bueno, muchísimas gracias, Petra. Creo que podremos pasar como muchísimos días aprendiendo de ustedes o toda una vida. Honestamente, es como, sí, un súper honor poder tener este espacio con ustedes. Sé que ya estamos como al tiempo o más allá del tiempo y quiero respetar la presencia de todos quienes están aquí. Sí, vamos a estar compartiendo los materiales, las presentaciones, los PDFs. Al final, si te inscribiste con tu correo electrónico, lo vas a recibir. Y también aquí Franci ha puesto en el chat, por lo menos cómo te puedes seguir a Geu Yolitato, así está como en Instagram, y la liga en donde lo pueden seguir en Facebook, y ahí hacen estas clases de cosmovisión y también clases de náhuatl. A mí me encanta aprender con Geu, entonces lo recomiendo un montón. Y también así conocí a la maestra Petra y me súper impactó la clase que dio. Entonces, espero también poder seguir colaborando con ustedes a través de Soulfire Farm. Pues si ya no hay más preguntas, yo, pues ya, ya es todo lo que les compartí por ahora. Sí, muchas gracias, Petra. Muchísimas gracias, Petra y Geu. Y muchísimas gracias también a nuestro equipo de justicia del lenguaje por su labor y corazón haciendo a este programa accesible. Y también a Franci, que hizo mucha de la traducción con Wen para hacer las diapositivas bilingües. Y comento también que este programa es parte de nuestra serie Maíz Mi Raíz. Y en mayo estaremos haciendo la petición y siembra de una milpa tradicional. Y en septiembre tendremos el taller de cocina de maíz y para celebrar la milpa. Y si quieren saber más de este evento, pues
les voy a escribir un correo después y ahí pueden ver más. Y algo pequeño como para reflexionar después de esta Bueno, presentación pues es, también pues, de parte mía, pues gracias por invitarnos a este foro donde pues hemos podido compartir pues, una pequeña muestra de lo que es la herencia ancestral que nosotros los huastecos pues hasta hoy en día lo seguimos viviendo. muchas gracias, Petra. Y sí, les invitamos a sembrar cualquier semillitas que salieron de este taller para seguir cultivando y pues lo que queremos igual también como recordar de las ofrendas que se tienen que hacer también o dar esa gratitud y esa reciprocidad. Muchísimas gracias, Petra y Geu. No sé si quieres decir algo más ya para acabar. Sí, tal vez cerrar con esto último que de la pregunta si son espíritus o qué son. Recuerden un poco, hay una creación, hay una deidad creadora, ¿no? Y esta deidad creadora deja a elementos, a otras deidades que habitan en estos espacios. Entonces, hay una deidad del sol, hay una deidad del viento, hay una deidad de la tierra, hay una deidad de los cerros, hay una deidad de los bosques, hay una deidad del agua. Ajá, entonces para nosotros son elementos vivos y por eso ofrendamos a las deidades. Si queremos entrar a los ríos, tenemos que pedir permiso primero porque el río está vivo, es un elemento vivo que además de que nos refresca, pues finalmente también nos sana. Entonces esto es una deidad sanadora también. Ajá, entonces el concepto tal vez de espíritus no entra en esta cosmovisión, son deidades, son elementos vivos en nuestra cosmovisión. Y bueno, agradecerles por el tiempo. Nuestras ritualidades acerca de la siembra inicia a partir de marzo, abril, con la primera ritualidad acerca del Xochitlalistli, que es la ofrenda de flores, justamente lo mencionaba la maestra. Xochitlalistli es la ofrenda de las flores y es donde se presentan las semillas, aquellas semillas que se van a sembrar en el mes de mayo. Posterior a esta ritualidad sigue la petición de lluvias. La petición de lluvias inicia a partir del día 3 y continúa hasta el 24 de junio, que es la última ritualidad para la petición de lluvias dedicado a Tlaloc, ajá, que nos mande lluvia, Tlaloc y que se pueda sembrar. Ajá. Bueno, pues muchas gracias y por ahí hay alguien que quiere como alguna otra información en particular, pues con gusto compartimos. Muchas gracias, Ceci, a todo y a todas, a todos por el espacio y el equipo maravilloso que tienes, Ceci. Tlazocamatimiac. En caso Kamati, Timuitase Sello nos veremos en otro día. Timoitasque, Tlazocamatimiac.